El tema del día de hoy es energía. La semana pasada se dio a conocer el Plan Nacional del Sector Eléctrico. Es importante recordar que por ley ya la CFE debe de producir, generar 54% de la electricidad que se sube a las redes de transmisión del país, y en consecuencia pues hay que ver si eso es suficiente o no es suficiente lo que se está proponiendo, porque si no es suficiente pues vamos a tener más apagones empezando a partir del mes de marzo, abril y mayo, por lo menos hasta el mes de septiembre u octubre de este año. Soy Carlos López Jones, soy director de Tendencias Económicas y Financieras, tendencias.com.mx, escribo el Substack de Carlos, y aquí en Twitter, @Carlos López Jones. Y bueno, este space se convierte en un podcast, gracias a la doctora Erika Dan por eso, tanto en Spotify como en otras redes de audio. Y bueno, pues empezamos. En México, como ustedes saben, la energía eléctrica pues había sido un monopolio estatal que tenía la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro en algún tiempo, que después desapareció por ineficiente. Y bueno, a partir de 2013, con la reforma de Peña Nieto, se abre el mercado eléctrico y son 4 áreas. La primera es la generación, que son los parques solares, los parques eólicos, o en nuestra casa cuando ponemos paneles solares. Luego viene transmisión, esto es del parque solar, del parque eólico, subimos la electricidad a estas grandes líneas de transmisión que hay por todo el país, cuando vamos por carretera las vemos, y después bajan a distribución, que es la última milla, que es pues todos los postes que tenemos en las casas, el cableado afuera de las calles. Y ahí en esa última milla, ya después ya nada más tenemos consumo básico, que somos pues todos los hogares, y consumo calificado, cuando se consume más de 1 megawatt en una hora dada del día en algún lugar. Normalmente pues puede ser un centro comercial, puede ser algún tema de bombeo muy fuerte, puede ser una empresa, etcétera, etcétera. En esa reforma de 2013 se dijo que los privados solamente podrían entrar a generación y a consumo. Efectivamente, pues ya podríamos tener algo de consumo básico, esto es que más empresas le compitieran a la CFE para darnos a las casas la electricidad. Nadie lo ha querido hacer porque la misma Constitución señala que transmisión, estas grandes redes de las que hay en las carreteras, y distribución, la última milla, son monopolio del Estado que se le concesiona a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces las empresas dicen, pues ¿para qué meto en problemas con CFE? Ahí sí, a ese negocio no le entro, pero sí ya podríamos tener una empresa que nos diera en el mismo recibo internet, video, telefonía fija, telefonía celular y además electricidad. Pero bueno, eso no ha sucedido, no creo que suceda. Hay algunas empresas de consumo calificado, tienen sus propios parques solares o rentan o compran la electricidad que se genera en esos parques, le pagan una renta a CFE de transmisión, le pagan una renta a CFE por distribución y llegan a las grandes empresas mexicanas, a los centros comerciales, a los hoteles, a los hospitales, y ahí ponen sus propios medidores y ya le cobran esa energía a los grandes consumidores. Eso se llama consumo calificado. Más o menos lo que tenemos instalado en México ronda los 80 gigawatts, ¿no? Millones, miles de megas, millones de kilowatts. Es poco, ¿no? México es un país que consume poca energía si nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, donde la inmensa mayoría de las casas tienen aire acondicionado. Aquí en el centro del país no todas las casas tienen aire acondicionado, son muy pocas las que en la Ciudad de México tienen aire acondicionado. Vivimos este siglo, el siglo de la energía eléctrica, pero tenemos poco consumo. Lamentablemente se dio a conocer por parte de la Comisión Nacional del Agua que este va a ser un año seco. Vamos con 50% del territorio nacional ya en sequía, y eso significa que no podemos usar muchas hidroeléctricas nacionales porque la ley del agua señala que el agua en primer lugar se debe usar para consumo humano, luego para consumo animal, luego para consumo agropecuario, empresas, y al final, si llegáramos a tener demasiada agua, se podría usar para generar electricidad. Entonces, las hidroeléctricas en México por el momento este año va a ser muy difícil que se echen a andar porque no tenemos agua suficiente para generar electricidad.
Entonces dependemos de lo que ya hay. ¿Qué hay en México? Pues normalmente la energía que todos consumimos bien se genera con gas, gas natural de ciclo combinado, y hay otras, lamentablemente, que utilizan en sus hornos para generar vapor y después ese vapor usarlo para generar electricidad, que usan combustóleo. Es horrible, es espantoso porque el combustóleo es el desecho, el fuel oil del petróleo. Cuando tienen petróleo pesado y lo destilan, pues en lugar de tener gasolina, sobra un producto, un chapopote espantoso, que es este combustóleo lleno de azufre. Por decirles algo, la termoeléctrica de Tula es la principal fuente fija de contaminación de Ciudad de México. O sea, imagínense los vientos, cómo corren desde Hidalgo, llegan a Ciudad de México y pues como vimos como en una especie de olla, chocan contra las montañas y se quedan todos esos contaminantes en la Ciudad de México. Y bueno, la termoeléctrica de Tula, que usa combustóleo, es la sexta, es la primera, ¿cómo se dice?, fuente fija de contaminación en México. También tenemos carboeléctricas. A nivel mundial ya se están planeando el cierre de muchas de ellas, pues porque ya hay otras opciones. Como ustedes saben, nada más tenemos una planta de energía nuclear, que es Laguna Verde. Yo no quisiera que se abra a más, porque no me gustaría, evidentemente, que un privado maneje una central nuclear, ni tampoco me gustaría que el gobierno mexicano manejase otra central nuclear, básicamente porque no confío mucho en el mantenimiento que han dado, ¿no? Si se les quemó el mar, imagínense lo que pueden hacer con una central eléctrica nuclear, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues México ya ha incursionado en parques solares, en parques eólicos. Les doy un par de ejemplos. Hace 10 años el panel tradicional era de 100 watts. Y hoy el panel tradicional es de 650 watts, y ya me dijeron que para este año, para el segundo semestre, se podrían estar colocando paneles de 750 watts. Entonces, en 10, 12 años, la capacidad conforme ha avanzado la tecnología, pues pasamos de 100 a 750 watts. Yo creo que en un par de años, en unos 3, 4 años, ya tendremos un panel de 1000 watts o 1 kilowatt. Yo, por ejemplo, en su casa, me estoy dando cuenta en mi recibo que ocupé 300 más o menos kilowatts en 60 días. Eso significaría que pues diariamente ocupo 5 kilowatts en su casa, pues más o menos ocupo, pues con un panel solar que dura 6 horas, pues yo podría estar, si fuera de 1000 kilowatts, pues yo con eso ya tendría suficiente energía solar para la casa. Más o menos pago 600 pesos por esa energía, por si ustedes quieren ir haciendo ahí sus cuentas, ¿no? ¿Cuánto requiere México? Bueno, pues más o menos para que en este 2025 no tuviéramos apagones, en lugar de tener 80 gigawatts, requeriríamos entre 100 y 120, más o menos, porque acuérdense que todas las energías son intermitentes, incluso los ciclos combinados hay que darles mantenimiento, incluso las hidroeléctricas pues no todo el día pueden operar, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos México, para no tener apagones, requiere 100, 120 en este momento. Hacia 2030 pues vamos a requerir el doble, 120, 150. Requeriríamos estar instalando cada año más o menos unos 12, 15 gigawatts. Esos son, cada gigawatt anda sobre los $1,000 millones, entonces requeriríamos inversiones anuales de 12,000 a 15,000 millones de dólares para que no tuviésemos apagones, y evidentemente pues sería una gran generación de crecimiento, de empleos nuevos, etcétera, etcétera. Y obviamente hay muchos inversionistas privados que dicen, yo encantado de la vida le meto lana siempre y cuando CFE diga que la compra, o que hay una empresa que la compra, yo pongo el dinero, pues porque es ir a facturar una inversión. Me cuesta 1,000 pesos y yo voy a facturar 1,500 durante los próximos 10 años, pues estoy muy contento, ¿no? Obtendré un rendimiento interesante por esa inversión con un pago relativamente seguro, y entonces pues todo el mundo le entra. Por eso las subastas solares y eólicas que México hizo, y donde ganaba el que cobrara el menor precio por cada kilowatt hora generado, pues se las llevaba y eran pues muy socorridas, todo el mundo quería entrar. Y es un modelo que a nivel mundial se ha copiado mucho. Entonces, México requiere esa cantidad. Pero tenemos un problema.
como la CFE, porque así lo dijo el señor López Obrador, sin ninguna razón económica, de eficiencia energética, lo que ustedes quieran, dijo 54%. ¿Por qué? Pues porque 54% me gusta como número, tiene que ser la cantidad que CFE le inyecte por lo menos a las redes de transmisión. Entonces eso significa que los demás no pueden meterle más dinero. ¿Cuánto le puede meter entonces CFE? CFE le va a meter alrededor de 25,000 millones de dólares en los próximos 6 años, y entonces pues los demás no le pueden meter más de 22,000. Entonces en total son 47,000, cuando el país requiere 60,000 o 70,000. Y ese crecimiento que les platico no incluye una aceleración en la adquisición de autos eléctricos, que deberíamos de hacerlo si queremos ser autosuficientes en refinación y no importar gasolinas. Entonces, si no lo hacemos, si se mantiene todo igual, requerimos 120, pero si llegan los autos eléctricos o más robots humanoides a la manufactura o más electricidad, como todo el mundo está pensando por el Internet de las Cosas, vamos a requerir tener instalados 150 gigawatts hacia 2030 de los 60, 80 que tenemos ahorita. Resultado, pues vienen más apagones. ¿Cómo se determinan esos apagones? Bueno, pues el país está dividido en redes de transmisión, como les platicaba, y hay una que va desde Cancún, cruza todo el país y llega hasta Mexicali, y de allá corta, y luego hay otro pedacito en Tijuana. Ya se está construyendo ese pedacito que va de Hermosillo a Tijuana, a través de Puerto Peñasco, lo cual pues parece un desperdicio de dinero. Y luego hay otra pequeña red alrededor de La Paz, y luego hay otra pequeña red aislada en Los Cabos. Y esas, digamos, son las redes que hay en el país. ¿Por qué no es buena idea el tema de Puerto Peñasco? Pues porque no está cerca de nada. Entonces, conforme yo muevo energía de un lugar a otro, como ustedes saben, la energía se mueve pues por la excitación de electrones, y entonces los voy moviendo y entonces voy perdiendo algunos electrones en el camino. Se estima que más o menos por cada 100 kilómetros que yo muevo energía, pierdo del 8 al 9% de la energía original. Si yo mando 1000, pues después de 100 kilómetros recibiré 910, y después de 200 recibiré 820, y así sucesivamente. Entonces, mientras más distancia recorre la energía, voy perdiendo más, ¿no? Entonces, por eso se deben de hacer los parques eólicos y los parques solares o los ciclos combinados cerca de las fuentes de consumo. Si yo estoy pensando en que vamos a requerir más energía en Guadalajara, pues lo lógico es poner el parque solar o eólico en Jalisco y no mandarlo a Coahuila o a Sonora, ¿no? Aunque cuando haya más sol, bueno, pues sí, pero voy a perder mucha energía en el trayecto, ¿no? Eso es parte importante. Entonces, el país está dividido en nodos. Cada nodo, yo tengo mi propia, el Ciudad de México está dividido en 5 nodos, pero eso está conectado con Morelos, que a su vez está conectado con Hidalgo, con Puebla, con Veracruz, etcétera, etcétera. ¿Qué va pasando? Pues más o menos tenemos una proyección de demanda y consumo anual, dado el calor, dado lo que se ha consumido en el pasado, dado el crecimiento económico de la zona. Y entonces el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, determina más o menos cuánta energía requiere para cada nodo del país. Pero ¿qué pasa cuando la demanda esperada va a superar a la oferta? Es decir, yo en el sur de Veracruz tengo 2 gigawatts esperados de consumo, pero nada más tengo 1.5 gigawatts, me faltan 0.500. Pues lo que hago es que apago de plano, así se apagan colonias completas. Y ya después salimos y le decimos a la gente que se nos quemaron los pastizales, que tuvimos que cambiar los transformadores, lo que ustedes quieran. Pero de momento apagan. ¿Y por qué apagan eso? Porque como ustedes saben, nuestra energía va a 120, pero si yo no le otorgo la suficiente porque todo el mundo no se puso de acuerdo y todo el mundo se puso a sacar su aire acondicionado, y yo no le doy los 120 que requieren mis motores, y la 60 u 80, las poleas no funcionan a la velocidad que se espera y se terminan quemando los motores por no darle suficiente energía. El resultado es que se quemarían una gran cantidad de motores, una gran cantidad de refrigeradores, de aires acondicionados, de ventiladores. Entonces el gobierno dice, no, prefiero que tengas un bonito apagón de 4, 6, 8 horas a
que se te quemen los motores. ¿En qué momento del día van a darse los apagones? Pues normalmente en las tardes, porque en la mañana tengo los paneles solares que están fluyendo por todo el país de manera importante. Tengo hidroeléctricas, tengo una gran cantidad de opciones, tengo ciclos combinados, en el día normalmente no se les da mantenimiento. Ese es el primer gran pico de electricidad que tengo, pero después los paneles solares dejan de funcionar como a las 2, 3 de la tarde, dependiendo del lugar en el que estén, y entonces ya tengo una menor oferta de energía, pero la gente llega a su hogar, empieza a prender la tele, empieza a prender el microondas, empieza a prender el aire acondicionado, los ventiladores, y luego tengo otro gran pico de demanda, más o menos de las 4 a las 8 de la noche. Y ya la gente empieza a dormirse y entonces empieza a apagar el ventilador, lo pone a una menor velocidad, las luces, la tele, y ya después pues se cae la actividad del ser humano y ya casi no se ocupa energía, más o menos entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, en que la gente empieza a levantarse otra vez pues para su siguiente día y empieza a prender la licuadora y la cafetera y el horno a microondas, ¿no? Entonces vamos a ver que los apagones normalmente van a ser en las tardes. Ahora aquí la pregunta es, uno, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer es poner paneles solares en nuestra casa. ¿En qué momento me conviene poner paneles solares? Bueno, hay que recordar que en México la electricidad va a ir subiendo conforme suba la inflación. Si la inflación sube 5% o 4% cada año, en 6 años va a subir 30%. Hoy revisen su recibo de CFE. Si hoy cuesta 3 pesos el kilowatt, a finales de sexenio va a costar 4 pesos cada kilowatt que no esté subsidiado. Entonces, es bueno poner un panel solar o una serie de paneles solares, cuando yo gasto más de 2,500 pesos al bimestre. Ahí ya es muy rentable. En 6 años más o menos van a recuperar lo que invirtieron en los paneles solares. Pueden pedir un crédito o pueden acercarse a una empresa que les dé un leasing para esos paneles, y si son una pyme, pues asegurar un pago ya seguro sobre lo que ustedes van a consumir. Ellos van a poner la inversión, van a poner todo. Y lo que pasa cuando ponen ustedes paneles solares en su casa es que la CFE les cambia el medidor. En lugar de solo consumo, ahora van a tener un medidor bidireccional. ¿Qué es un medidor bidireccional? Bueno, pues por un lado va a seguir registrando cuánto consumen y del otro lado va a registrar cuánta energía están ustedes subiendo a la red. Entonces se va a hacer un neteo al final del bimestre. La persona que les ponga los paneles solares les pedirá sus últimos 6 o 12 recibos, ahí verá cuánta energía consumen normalmente y les va a poner los paneles solares que hagan falta pues para ese consumo en particular. Y de esa manera ustedes van a producir un poco más de electricidad de la que consumen y van a tener ahí un neteo positivo, y ya solamente CFE les va a cobrar transmisión y distribución como 70 pesos al bimestre en lugar de 2,500, 3,000 pesos o más que hoy estén pagando. Oye, Carlos, ¿y si se va la luz y tengo paneles, hay apagones? Sí, sí hay apagones. ¿Por qué? Pues porque siguen conectados a CFE y a la red de transmisión. Bueno, entonces, ¿cómo me desconecto? Comprando pilas. Problema, las pilas son muy caras en este momento. Ya están trabajando en todo el mundo como en 10 o por lo menos 15 laboratorios para tener pilas de estado sólido residenciales en los próximos 5 años. Van a bajar de precio y bueno, pues vamos a tener pilas que ya no van a durar 5 años, que van a durar 20 años, que no van a costar como 30, 40 mil pesos que costarían ahorita, que a lo mejor costarán 25,000, luego costarán 20,000, luego 15,000, como fue con las pilas de los celulares, como han sido con las pilas de todo. En los próximos 15 años vamos a tener una revolución en pilas y eso va a ir reduciendo el precio. Pero en este momento, si ustedes ya pusieron paneles y no pusieron pilas porque salen muy caras, pueden duplicar el costo del proyecto. Lo que va a terminar pasando es que si hay un apagón en su colonia, ustedes también van a sufrir el apagón. Pero de todas maneras, si pueden poner paneles, pónganlos, porque le están generando más electricidad a su colonia, a su nodo, y eso reducirá la cantidad pues, de posibles apagones. Evidentemente, ¿qué hace la CFE? Imagínense que ustedes están en Cancún y tienen que determinar qué área de Cancún apagan. ¿Apagan la zona hotelera con todos los turistas o apagan la zona pues popular
de Acapulco, de Cancún, perdón, de las afueras, pues muy probablemente van a decidir apagar la zona popular de Cancún, donde no hay tantos turistas, donde no hay tanto movimiento, que apagar la zona hotelera de Cancún. ¿Qué preferirían ustedes apagar? ¿La zona rural de Veracruz o la zona urbana de Veracruz? Pues a lo mejor van a decidir apagar primero la zona urbana la zona rural de Veracruz, después las afueras de Jalapa y al final la zona turística y el centro de Jalapa. Eso lo va a ir haciendo el gobierno, pero conforme aumente más la demanda, lo cual es normal porque los aires acondicionados han bajado de precio, porque las personas dicen, oye, yo ya puedo cambiar mis ventiladores por aires acondicionados, oye, donde había un manglar, ahora vamos a poner un hotel de 400 habitaciones con 400 ¿cómo se llaman? Hornos de microondas, planchas para el pelo, 400, todo. Bueno, pues evidentemente ahí va a aumentar muchísimo la demanda, va a aumentar muchísimo el consumo y habrá que seguir apagando ciertas zonas de Cancún y otros lugares. Entonces, así es como CFE va a determinar. Algo que les recomiendo en temas de energía, si pueden y viven en casa, consideren cambiar su boiler convencional tradicional por uno solar. Son buenísimos. Mis amigos que lo han hecho, yo no lo puedo hacer porque su casa está en un departamento aquí en Ciudad de México, pero quienes lo han hecho en casa han pasado de pagar 600 pesos al mes a pagar 15 pesos al mes, porque ya el gas ya nada más se utilizaría para la estufa. Y si quieren considerar una estufa de conducción, de estas eléctricas, de las nuevas, adelante, también son buenísimas para ahorro de energía, en lugar, y ya con eso ya eliminan el gas de su casa, salvo que tuviesen algún problema, pero son raros los días en el país en donde un boiler solar no es suficiente. Y bueno, pues son 9:25, ya nos pasamos un poco de tiempo. Con eso terminamos. Tengan cuidado, vienen apagones. Es básicamente porque el gobierno no tiene suficiente dinero para invertir lo que debería de invertir. Y esta camisa de fuerza que se le puso al sistema eléctrico nacional, en donde por temas ideológicos pues no hay otra más que CFE produzca el 54% de la electricidad y si crece la demanda, como va a crecer más que lo que crece el dinero que tiene CFE disponible, pues lo que vamos a terminar teniendo pues son apagones, lamentablemente, ¿no? Entonces, en esas estamos. Soy Carlos López Jones, aquí en Twitter estoy como Carlos López Jones, en el Substack de Carlos,